Bueno, el día de hoy vamos a continuar con Jonás. De hecho, es el último capítulo. Y sabe que el libro de Jonás me llama la atención porque tiene un final tan abrupto. Llega al final, Jonás tiene por ahí su berrinche. Ahorita vamos a ver el berrinchazo que se avienta. Pero no llega a una resolución, no nos dice qué pasó con él. Sabemos que Nínive se arrepintió, sabemos que el Señor se arrepintió del juicio de Nínive, pero no sabemos qué pasó con Jonás, que se quedó todavía haciendo el berrinchazo allá afuera. Usted va a ver que el título de la prédica de hoy puso "El pastor dejó las 99". No va a decir, pastor, ¿estamos predicando o está usted predicando del Nuevo Testamento o del Antiguo Testamento? Y le voy a contestar yo bien simplemente, estoy predicando la palabra de Dios, punto. Porque está conectado todo, Nuevo y Antiguo Testamento, todo está perfectamente entrelazado y hoy vamos a ver por qué. Vamos a estar trabajando en el capítulo 4 de Jonás, versículos 1 al 11. Voy a ir leyendo los versículos conforme vamos trabajando. Voy a leerles el capítulo rápido, no es nada del otro mundo. Dice Jonás 4:1. En cambio, este cambio de planes molestó mucho a Jonás y se enfureció. Entonces le reclamó al Señor: Señor, ¿no te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente esto? Por eso huí a Tarsis. Sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarte y lleno de amor inagotable. Estás dispuesto a perdonar y no destruir a la gente. Y fíjese bien, ponga atención en el versículo 3. Dice, quítame la vida ahora, Señor. Prefiero estar muerto y no vivo si lo que yo predije no sucederá. El Señor le respondió, ¿te parece bien enojarte por esto? Entonces Jonás se fue al oriente de la ciudad e hizo una enramada. Luego se sentó bajo la sombra de la enramada mientras esperaba ver lo que le acontecería a la ciudad. Ahora bien, el Señor Dios proveyó que una planta frondosa creciera allí y pronto extendió sus anchas hojas sobre la cabeza de Jonás y lo protegió del sol. Esto le trajo alivio a Jonás, estuvo muy agradecido por la planta. Pero también Dios proveyó un gusano. Al amanecer del día siguiente, el gusano se comió el tallo de la planta de modo que se marchitó. Así que cuando el sol se intensificó, Dios proveyó un viento abrasador del oriente para que soplara sobre Jonás. El sol pegó sobre su cabeza hasta que se sintió tan débil que deseaba morirse y exclamó, es mejor que vivir así. Entonces, creo que se tragó aquí Deme un segundo. Siempre me corta alguna de las palabras. El sol pegó su cabeza hasta que se sintió tan débil que deseaba morirse y exclamó, es mejor morir que vivir así. Entonces Dios dijo a Jonás, ¿te parece bien enojarte porque la planta murió? Sí, replicó Jonás, estoy tan enojado que quisiera morirme. Esta es la tercera vez en el capítulo que desea la muerte. Entonces el Señor le respondió, sientes lástima por una planta, aunque tú no hiciste nada para que creciera. Creció rápido y murió rápido. Pero Nínive tiene más de 120,000 habitantes que viven en oscuridad espiritual, sin mencionar todos los animales. ¿No debería yo sentir lástima por esta gran ciudad? Señor, te damos muchas gracias esta mañana porque nos permites venir delante de ti y nos permites, Señor, leer tu palabra. Gracias porque nos pusiste en un país donde hay libertad para poder leer tu palabra, Señor, reunirnos como congregación. Te pido en el nombre de Jesús que tu Espíritu hoy hable a nuestros corazones. Especialmente te pido, Señor, que tu Espíritu Santo hoy quite la basura que está estorbando en nuestra vida, Señor, que nuestros berrinches que hacemos como los de Jonás, hoy, Señor, queden expuestos, no para que sintamos vergüenza por ellos, sino para que evitemos hacer este tipo de cosas más adelante. Te pido, Señor, que nuestros corazones sean transformados y te pido que la vida de Jonás sea una forma de mostrarnos nuestra debilidad como seres humanos y, más importante, nuestra debilidad como cristianos, que a veces batallamos no para sentir vergüenza, sino para que podamos nosotros arrepentirnos, cambiar nuestra forma de vivir a una forma que sea agradable a tus ojos, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor se encuentra con Jonás y voy a hacer rápidamente una recapitulación de todo. Se encuentra con Jonás, le dice Jonás, ve a Nínive y háblales que voy a destruir la ciudad. Jonás, como ya explicó en el capítulo 4, pensó que Dios
Iba a darles otra oportunidad. No sé si usted lo sabía, pero Dios es un Dios de segundas oportunidades y de terceras y de cuartas. Y usted sígale contando porque Dios se complace en traernos de regreso a Él. No que pequemos, sino en restaurarnos con Él. Jonás decide agarrar un barco y de donde ellos estaban hasta Tarsis, Tarsis está hasta casi llegando a Gibraltar en España. Era un viaje larguísimo y era un viaje muy costoso. Él está tomando un viaje en sentido opuesto a donde tenía que ir. Él tenía que ir hacia donde está el día de hoy el país de Irak. Estaba mucho más cerca. Sin embargo, él decide irse para otro lado. El Señor detiene su viaje con una tormenta terrible y en todo lo que ocurre, terminan los marineros a punto de morir, así que no solamente iba a morir Jonás, pero iban a morir todos los marineros que estaban en ese barco. Y Dios tiene compasión de ellos. Y a través de Jonás dice a los marineros, arrójenme al mar. Con eso se va a calmar su tempestad. Lo arrojan al mar, Dios ya tenía un pez listo para comérselo. Y pasa Jonás 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Y mientras está ahí, está orando y en su oración le pide perdón a Dios. Dios le concede el perdón, le da una segunda oportunidad. Va el pez, lo escupe en la orilla de la playa. Y ahí Dios le vuelve a entregar el llamado a Jonás, ve a Nínive y diles que voy a destruir la ciudad. Jonás en esta nueva actitud, que parece que no le duró mucho, se mete a la ciudad de Nínive y dice que tardó 3 días en recorrer la ciudad completa. Si no estoy equivocado. No, probablemente fueron más, bastante más. De todas maneras, recorre toda la ciudad, dice la palabra de Dios que son más de 120,000 habitantes y eso fue por la boca de Dios dentro del mismo pasaje que acabamos de leer. Y en este proceso dice que la gente, desde el más humilde hasta el rey, se vistieron con ropas ásperas y se cubrieron con ceniza, se sentaron sobre ceniza, echaron polvo sobre su cabeza y declararon ayuno forzoso. Y gracias a eso, al ver Dios que se habían arrepentido de sus malos caminos, porque dice que dejaron sus malas prácticas, el Señor concede que se salve Nínive. Y entonces, aquí es donde empieza nuestro capítulo 4. Jonás se avienta el berrinche de su vida, porque se da cuenta que Dios es un Dios misericordioso. No, yo te dije, Señor, yo sabía. Por eso me fui para otro lado, porque sabía que los ibas a perdonar. Perdón, Jonás, pero no entendiste el mensaje. El mensaje no era voy a destruirlos. Para Dios el mensaje siempre es los voy a salvar. Pero le voy a decir algo, no importa qué berrinche nos aventemos, de qué índole, qué tan grande sea, no importa qué tan fuerte sea, no importa qué tan agresivo es nuestro berrinche, a Dios no le importa, Él va a cumplir su propósito, nos guste o no. ¿Y sabe qué? Como lo decimos los papás, y usted si tiene hijos chiquitos lo sabe. ¿Lo hacemos por las buenas o lo hacemos por las malas? No importa cómo nos pongamos, para Dios lo vamos a tener que hacer. ¿Está de acuerdo conmigo? Los primeros 4 versículos dice, el cambio de planes molestó mucho a Jonás y se enfureció. Entonces le reclamó al Señor. ¿No te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente esto? Por eso huí a Tarsis. Sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarte, lleno de amor inagotable. Estás dispuesto a perdonar y no destruir a la gente. Quítame la vida ahora, Señor. Prefiero estar muerto y no vivo si lo que yo predije no sucederá. Y la pregunta del Señor me encanta. ¿Te parece que está bien que estés así de molesto? No le contestó otra cosa, simplemente le dice, ¿te parece que esto es una buena razón para enojarte? No importó hacia dónde se fue Jonás, Dios lo trajo de regreso, porque la respuesta de Dios al final del capítulo es impresionante, es increíble. Le dice, ¿te preocupas tanto y te molesta una planta? Cuando allá en Nínive hay más de 120,000 personas, además de animales, ¿no era mejor salvar a toda esta gente y a todos estos animales y tú estás preocupándote por una planta? ¿Sabe? Es increíble que alguien que conoce el corazón de Dios como parece que lo conocía Jonás, sea tan
reverendamente rebelde para tratar de hacer lo opuesto a lo que Dios tenía planeado hacer. Porque él sabía que Dios iba a salvar a esa gente. Imagínese, no, Señor, yo por eso hasta me cambié de ciudad para no tener que predicarle al vecino al que me mandaste, porque yo sé que eres un Dios misericordioso y lo ibas a salvar de su drogadicción. ¿Perdón? Esas son las palabras de Jonás. Ahora le voy a poner un ejemplo todavía más práctico. No, pues este cuate anda metido en drogas, este cuate anda metido en pornografía, este cuate anda metido en alcoholismo. No, ese ya no tiene salvación, ya que se pudra. ¿Esa es nuestra actitud como cristianos? ¿Así debería ser? No. Sabemos que Dios es un Dios misericordioso, ¿está de acuerdo? A todas las personas que tenemos que mirar en esta vida, todas las personas que se cruzan en nuestro camino son creados a la imagen de Dios. Por lo tanto, todos deberían preocuparnos para que su salvación llegue a su vida. A Jonás no le importó. Jesús lo planteó de otra forma. Jesús nos enseñó algo diferente en cuanto a historia, pero igual en cuanto a sentido. Jesús en Mateo, capítulo 18, versículos 23 al 35, habla de la parábola del siervo malo, del deudor. ¿Qué pasó con esto? Prediqué hace un par de años acerca de esto. Un siervo le debía al rey millones. Le debía alrededor del equivalente, creo que es a $3 millones o algo similar. El rey lo llama, le dice, te voy a echar a la cárcel porque tú no me pagas. Y este hombre le pide y le suplica, por favor, deme chance, deme otra oportunidad, se lo voy a pagar, por favor, ayúdeme, no me eche a la cárcel. Y se compadece de él y le dice, ok, sale, te perdono la deuda, vete, no me debes ya nada. Y saliendo de ahí, dice Jesús, se encontró con un consiervo suyo que le debía el equivalente como a $200. Y dice que empezó a exigirle que lo pagara y empezó a torturarlo, empezó a tratarlo de ahogar, tratarlo de forzar a que le pagara. Y este hombre clamaba misericordia y el siervo malo no sintió misericordia por él y se enteró de esto, su jefe. Le dice, a ver, espérate, no te perdoné yo una deuda tan grande, ¿por qué fuiste tú con el otro y no tuviste misericordia? Y eso es lo que pasó con Jonás. ¿Se da cuenta cómo se conectó una historia con la otra? Dios o Jesús no habló de Jonás per se, pero habló de un ejemplo todavía más fácil. Como le decía yo el ejemplo del cristiano. Este es alcohólico y es drogadicto y anda en pornografía. ¿Quién es usted para juzgar? Esa persona no es menos que usted. De hecho, la palabra de Dios dice que nosotros consideremos a los demás como mejores que nosotros. En pocas palabras, usted falló a toda la historia del Evangelio y a toda la enseñanza de Jesús con ese mensaje, con ese ejemplo. No estoy diciendo que usted en lo personal, pero ese cristiano en específico. No importa qué tan grande sea el pecado de nosotros, el Señor lo ha perdonado. Y sabe que algunos de nosotros venimos de peores que los demás. Y si le cuento mi historia, usted llora. Pero ¿sabe qué? Si el Señor me sacó a mí de toda esa basura, ¿quién soy yo para negar la misericordia y la gracia hacia alguien más? Si Dios no me lo negó a mí, yo no lo debo negar a nadie más. Y eso es algo que Jesús nos enseñó. Si nosotros retenemos el perdón, hermano, pero los pecados de usted no van a ser perdonados. Y esas no son palabras del pastor, esas son palabras de Jesús. Dice, a quien retuvieres el perdón, tus pecados no serán perdonados. No son mis palabras. En esta parte del versículo 3 me llama la atención porque Jonás le dice a Dios, yo prefiero estar muerto si lo que acabo de decir no se cumple. Jonás estaba dispuesto a mantener su reputación, entre comillas,
aunque Dios no perdonara a alguien que merecía el perdón. Puso la reputación de él antes que la reputación de Dios. Y eso es absoluta y totalmente prohibido para nosotros. Nuestro nombre, nuestra reputación no debe jamás estar encima de la de Dios. Nunca. Dice la palabra que demos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Y recibimos perdón, gracia, misericordia, amor inagotable. Porque nosotros no lo vamos a hacer. Jonás prefería morir que ver a la gente de Nínive salva. Imagínese el nivel de locura que alcanzó este hombre. Dice la palabra de Dios que cuando nosotros tenemos la oportunidad de hablarle a alguien del Evangelio, no hablamos a esa persona del Evangelio. Si esa persona muere sin conocer de Cristo, sobre nuestra cabeza cae su sangre. Quiere decir que cuando usted llegue al cielo le va a preguntar al Señor, ¿te di una oportunidad de hablarle a Pepita? ¿Por qué nunca le hablaste? Ay, Señor, es que Pepita era rechismosa. Y para eso te mandé, para que conociera de Cristo y dejara el chisme. Ay, Señor, pero es que hay tantos otros cristianos en la iglesia, ¿por qué yo? ¿Por qué tú tienes que entrar aquí arriba? Tú no cumpliste tu misión. Vámonos, siervo malo. Esa fue la enseñanza de Jesús. Cuando no cumplimos nuestra parte, cuando no hacemos nuestro trabajo como cristianos, cuando venimos nada más a llenarnos la barriga espiritualmente hablando y no compartimos eso con nadie más, estamos haciendo un mal trabajo. Y eso era lo que estaba haciendo Jonás. Estaba haciendo un pésimo trabajo. Él prefería que más de 120,000 personas murieran en el juicio de Dios a perder tantita reputación. Que por cierto, si usted me pregunta a mí, él no hubiera perdido reputación para nada, porque realmente él solamente era el portavoz de Dios. Y el rey mismo lo dijo. Quizás Dios sienta misericordia y se arrepienta de lo que va a hacer. Esas fueron las palabras del rey en Nínive. Todo mundo, vístase de ropas ásperas, siéntese sobre ceniza, hagan ayuno que ni los animales coman, ni beban por 3 días y 3 noches. Quizá Dios se arrepienta de lo que dijo que va a hacer. Y él sabía que no era Jonás el que estaba hablando, era Dios a través de Jonás. Si el rey se dio cuenta de eso, ¿cómo se le ocurrió a Jonás pensar que era su propia palabra? Y es ahí donde nos quedamos encajados y atorados nosotros como cristianos. ¿Por qué pensamos que somos tan importantes cuando somos solamente un instrumento? En mi casa, si usted me dice, pastor, ¿cuál es el desarmador que tiene que es más importante que los demás? Le voy a decir, ninguno. Todos mis desarmadores son iguales, sirven para lo mismo. Y para Dios, todos somos iguales, todos servimos para lo mismo. La diferencia es a dónde nos va a llevar. Yo no llevo el desarmador más simple a hacer el trabajo más difícil. Utilizo uno que me dé la habilidad de no tener que quitarlo del contacto para darle más vuelta. Así que si usted tiene ciertos dones, el Señor lo va a mandar a hacer ciertos trabajos. Si yo tengo ciertos dones, el Señor me va a hacer algo, me va a poner a hacer algo diferente a lo de usted. Pero el Señor nos va a usar a todos. Todos somos herramientas, todos somos instrumentos. De hecho, dice la palabra de una manera todavía más simple, todos somos vasos de barro. Somos iguales. Yo no sé quién nos dijo que podemos nosotros decidir el juicio o el destino de una persona nada más porque pensamos que sabemos más que ellos. Le voy a decir algo. Mi abuelito, él creció en el campo, él nació en el campo, creció en el campo, él no recibió educación como tal, se enseñó a leer a sí mismo con la Biblia. Y no conozco a nadie que haya leído la Biblia tantas veces y la conociera tan bien como él la conocía. Él no tuvo escuela bíblica, él no profesaba abiertamente ser cristiano, entregó su vida a Cristo y él llevaba su vida como un cristiano. Así de simple. Y alguien pudo haber dicho, a ese hombre ni se congrega, iba a la iglesia. Él iba a la iglesia católica acompañando a mi abuelita porque mi abuelita nomás no quería ir a la cristiana, pero iba con ella.
Él decía, yo no le rezo a los santos, yo no me hinco, yo nada de eso. Yo le oro a Dios, yo leo la Biblia. Y lo hacía. Si alguien hubiera venido a decirme, ese hombre no es salvo, porque ese hombre no va a la iglesia, porque ese hombre esto y porque ese hombre el otro, no he conocido a nadie que tuviera la habilidad como la de él. Él podía hacerse amigo de quien fuera, donde fuera, y podía ministrarles de una manera impresionante a la gente. Donde se paraba, hacía amigos, y lo peor era que no se le olvidaban los nombres. Iba ahí 2, 3 meses después y todavía se los encontraba y todavía les llamaba por nombre. Esa habilidad no la tenemos todos, y era su forma de ministrar. Usted me va a decir, hermano, pero ¿cómo ministraba y el Espíritu Santo y fue bautizado? Le puedo asegurar que con las veces que él estuvo en la palabra de Dios y estuvo en oración, si él pidió el bautismo del Espíritu Santo, él lo recibió, porque la palabra no miente. Él no necesita que oren como 20 evangelistas por él y lo tiren y le echen agua. Eso no es necesario. Si usted está buscando el poder del Espíritu Santo, usted lo va a recibir. Lo único que tiene que hacer es pedir y creer que lo va a recibir. Eso es bíblico. Regresando al punto, si alguien dijera, él no pasó por escuela bíblica, pastor. ¿Y? ¿Necesita uno tener diplomados y tener maestrías y doctorados en teología para poder ser aceptos a Dios? No. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que quien confiese con su boca que Jesús es Señor, es salvo. Punto. ¿Y sabe qué? Somos solamente vasos de barro. Todos. Aquí es donde se conectan las historias. Dios había ya mandado el mensaje a Nínive. Nínive se arrepintió. Ahora Dios regresó buscando a su oveja perdida. Dejó las 99 atrás a salvo. Y está regresando por este descarriado. Si usted le quiere llamar descarado, también. Regresó por este descarriado. Y entonces empieza la historia. Dice, versículo 5, entonces Jonás se fue al oriente de la ciudad e hizo una enramada. Luego se sentó bajo la sombra de la enramada mientras esperaba ver lo que le acontecería a la ciudad. Ahora bien, el Señor Dios proveyó una planta que frondosa creciera allí y pronto extendió sus anchas hojas sobre la cabeza de Jonás y lo protegió del sol. Esto le trajo a Jonás alivio y Jonás estuvo muy agradecido por la planta. Pero Dios también proveyó un gusano. Al amanecer del día siguiente, el gusano se comió el tallo de la planta de modo que se marchitó. Así que cuando el sol se intensificó, Dios proveyó un viento abrasador del oriente para que soplara sobre Jonás. El sol pegó sobre su cabeza hasta que se sintió tan débil que deseaba morirse y exclamó, es mejor morir que vivir así. Esta parte de la historia es impresionante porque está hablando de la volatilidad del temperamento de Jonás. Dice que Jonás se enojó, se salió de la ciudad, se fue al oriente, hizo una enramada. Por cierto, una enramada es básicamente como una tienda de campaña, como un techito, palapa. Si usted viene de México, lo conocemos como palapa. Y se sienta ahí, viendo hacia la ciudad, esperando que caiga fuego y azufre del cielo. ¿Qué es lo que dice? Estaba esperando a ver qué le pasaría a la ciudad. A su punto de vista debió haber llovido fuego y azufre, ¿no? Escuchó la historia de Sodoma y Gomorra seguramente porque él era profeta, conocía. Escuchó la historia de lo que pasó también durante las 10 plagas en Egipto. Así que él está esperando que pase algo muy similar. Pero si se fija, dice que sale de la ciudad, hace la enramada, Dios hizo crecer la planta y dice que estaba muy agradecido por la planta. Se le ablandó el carácter. Pero después el gusano se la comió y se volvió a enfurecer. Decimos en mi tierra, se volvió a enchilar. Y ahí está todo enojado y no me quiero morir, que es mejor morirse que vivir así. Nuestras emociones van a revelar exactamente la parte de nuestra vida donde decidimos dejar a Dios y poner algo más en su lugar.
Acá Jonás está esperando o estaba más bien poniendo su comodidad, poniendo su propia experiencia, poniendo su propio conocimiento, su propio deseo de lo que le pasaría a Nínive por encima de lo que Dios quería, por encima de Dios mismo. Cuando Dios interviene, se enoja porque Dios interviene. Y la pregunta que les tengo que hacer es, cuando usted está viviendo o tratando de vivir bajo la voluntad de Dios y Dios interviene en su vida para ayudarle o para hacerlo subir de nivel, ¿cuál es la reacción de usted? ¿Lo acepta como corrección de parte de Dios o se enoja y manda a Dios por un tubo? Muchas veces es bien difícil para nosotros como líderes o como pastores porque estamos viendo que alguien está pasando por un valle y necesita ayuda y les ofrecemos una mano y lo que recibimos es: a mí déjame en paz, no ores por mí, no necesito tu ayuda, yo puedo solo. Y se echan todos los libros que no son existentes en la Biblia y nos hablan de palabras que no recuerdo haber leído yo en la palabra de Dios. Y es así de: amigo, estoy tratándote de ayudar. Pero Dios ya no está en sus prioridades. Así que ahora se enojan con los cristianos, se enojan con la iglesia. Y cuando usted ve a alguien que viene a la iglesia, empieza: uy, no, es que no me gusta porque no tienen luces de colores que se muevan en el escenario como las iglesias nuevas. Y luego montamos iluminación, aunque no haya sido a sugerencia de ellos. Uy, no, es que el brillo de las luces es demasiado intenso. No, es que tienen ¿cómo se llama? Esa niebla, el hielo seco. Ay, no, es que no me gusta que usen micrófonos con cable. Ay, no, es que no me gusta la música que tocan. Ay, es que no me gusta el color de las sillas. Es que no me gusta y no me gusta. Y se convierte nada más en yo, y ya quitaron a Dios de su lugar para ponerse a ellos. Y eso fue lo que le pasó a Jonás en ese momento. Y es lo que nos está tratando de enseñar Dios. Cuando nosotros empezamos a poner nuestras emociones en el lugar de Dios, empezamos a convertirnos en una pila enorme, y disculpe el término, de excremento. ¿Sabe por qué lo estoy diciendo tal cual? Porque apestamos y alejamos a la gente. Y si la persona se queda en la iglesia y sigue todavía haciéndola de jamón, como decimos también coloquialmente, esa empieza a hacer que las demás personas se contaminen. Y es donde vienen los chismes, las murmuraciones, es donde vienen las quejas, es donde vienen se me fue la palabra completamente, pero viene la rebeldía y empiezan a tratar de levantarse y ese pastor no sirve, y ese pastor no sabe, y ese pastor no esto, y ese pastor no el otro, y empiezan a quejarse de cosas que no tienen sentido. Y fue lo que le pasó a Jonás. No, yo sabía que tú ibas a perdonarlos, por eso decidí irme, porque yo creo que mi juicio es mejor que el tuyo. Perdón, me perdí de algo importante ahí, creo. Yo no sabía que nuestro juicio es más justo que el juicio de Dios, porque la palabra dice que sus caminos son más altos que los nuestros, y sus pensamientos van más allá que nuestros pensamientos. Dios está ahora tratando con la rebeldía de Jonás. Y está tratando de hacer que Jonás regrese. Jonás lo ignora. Jonás hace su cosa. Dios hace esta pregunta a dos personas en la Biblia. La primera persona con quien se encuentra en la Biblia fue Caín. No sé si se acuerdan que Caín y Abel ambos ofrecen sacrificio a Dios, pero solamente el de Abel fue aceptado por Dios. Y Caín se enoja y Dios le hace la misma pregunta que le está haciendo a Jonás. ¿Te parece bien estar enojado por eso? De hecho, la pregunta es ligeramente diferente en cuanto a la redacción de la pregunta, pero el contexto es lo mismo. Le dice: ¿por qué estás tan enojado? Y con Jonás está preguntándole exactamente lo mismo. ¿Te parece bien? ¿Por qué te enojaste por esto? No tiene sentido. Dios está tratando directamente con una emoción que es opuesta. De hecho, Jesús lo dijo. Dicen los 10 mandamientos: no matarás. Pero dice Jesús: pero yo te digo que si tú te enojas contra tu hermano, ya estás pecando de homicidio. ¡Au! ¿Se da cuenta del problema? El enojo no es precisamente una emoción que provenga de parte de Dios.
Hemos escuchado decir en muchos lados, no te preocupes, si no sabes qué hacer, guíate por tus emociones. Y hay otras personas que dicen, no involucres a tus emociones para nada. Y eso, las dos extremos son terriblemente malos. Pero le voy a decir, si usted basa su vida en emociones, usted está perdiendo todo el contexto de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios no dice que busquemos lo que dice, si lo que tu corazón diga, chiquito, está bien. No, la palabra de Dios dice que la voluntad de Dios es perfecta para nuestras vidas. Haz lo que el Señor te mandó a hacer. Si no sabes qué hacer, la palabra de Dios es tu manual de vida. Regresa a la Biblia, busca y ponte en oración. El Espíritu Santo te va a llevar hasta la respuesta que necesitas. Se le olvidó a Jonás que ese era el proceso. El Señor trata de ir con él, trata de alcanzarlo, le da la planta, se la quita después. Y Jonás está volviéndose loco. Pero ¿por qué el Señor hizo eso, pastor? No tiene sentido lo que Dios hace. Muchas veces no lo va a entender usted porque nuestros pensamientos son casi nada comparados con lo de Él. El pensamiento de Dios es perfecto, Él sabe bien todo lo que necesitamos. Pero le voy a decir una cosa. Dios utiliza la planta para darle una lección de vida a Jonás. Hace que crezca una planta bonita, lo hace sentir bien, la destruye. Y dentro del proceso de destrucción de la planta, Dios está diciéndole a Jonás, yo hago lo que me da la gana, porque yo soy Dios y porque sé lo que es mejor para todos. Él le quitó la planta, le muestra a Jonás su soberanía. Y fíjese, hay un punto bien interesante porque dice, desde el principio del libro de Jonás, dice que se fue, estaba en el barco, pegó una tempestad muy fuerte y a través de arrojar a Jonás, se calmó la tempestad al punto que los marineros entregaron su vida a Dios ahí mismo, hicieron sacrificios. La tempestad obedeció a Dios, el pez obedeció a Dios, la planta obedeció a Dios, el viento del oeste obedeció a Dios y le está enseñando a Jonás, Señor, si todos estos elementos naturales me obedecen, ¿por qué tú eres el único que estás en tus problemas y tu berrinche? ¿Por qué? Pero no lo capta Jonás todavía. No solamente eso, se me olvidó el gusano. Todos estos elementos naturales, la tempestad, el pez, la planta, el gusano, el viento, todo están obedeciendo la voluntad de Dios y se lo está tratando de enseñar. Pero en este punto Jonás todavía está preocupado por su propia persona, por su comodidad, más que por el llamado y la voluntad y la salvación de Dios para más de 120,000 personas y animales. Que Dios los menciona ahí por un propósito. ¿Se da cuenta? Como cristianos, ¿qué queremos aprender de esto? Hermano, tenemos la oportunidad de hacer el trabajo. Si la tempestad, si el pez, si la planta, si el gusano, si el viento, y cuando Jesús caminó sobre las aguas, calmó la tempestad, reprendió a los vientos, si eso puede obedecer a Dios, ¿por qué nosotros que somos seres racionales, que podemos pensar, que podemos meditar, que podemos traer nuestra vida a los pies de Cristo voluntariamente, por qué no lo podemos hacer? ¿Por qué un gusano tiene más capacidad de obediencia que un cristiano? La historia no se queda ahí. Dios nos llama a participar de su proceso de salvación, de su plan de salvación para nosotros, para otras personas. Dice Jonás 4, versículos 9 al 11. Entonces Dios dijo a Jonás, ¿te parece bien enojarte porque la planta murió? Sí, replicó Jonás, estoy tan enojado que quisiera morirme. Entonces el Señor le respondió, sientes lástima por una planta, aunque tú no hiciste nada para que creciera. Creció rápido y murió rápido. Pero Nínive tiene más de 120,000 habitantes que viven en oscuridad espiritual, sin mencionar todos los animales. ¿No debería yo sentir lástima por esta gran ciudad? Ahí termina el capítulo y ahí termina el libro de Jonás. A mí se me hace que ya no quedó escrito porque Dios le dejó los 2 ojos morados a Jonás.
Ya no pudo escribir. A mí se me hace que bajó, le pegó ahí un par de guajoloteras, como dicen en mi rancho, y lo dejó con los 2 ojos morados, incapaz de seguir escribiendo, porque esta historia la escribió él. Es así de, por Dios, papá, ¿en serio no entiendes? Claramente, Dios está utilizando esa planta como un ejemplo, como una plataforma de despegue para su mensaje de salvación hacia su ovejita perdida. Porque en este punto, Dios ya no está debatiendo si va a salvar o no a Nínive. Dios está debatiendo si la oveja perdida regresa al redil o se queda de payaso ahí atorado en una zarza. ¿Está de acuerdo conmigo? La salvación de Nínive ya está decidida. Ahorita el problema es la oveja perdida. Verso sin esfuerzo. Jesús habla de un pastor que tenía 100 ovejas. Pronto hace la cuenta de las ovejas, se da cuenta que tiene solamente 99 y dice que dejó las 99 para ir a buscar a la una que se perdió. Y eso es lo que Dios está haciendo con Jonás en este punto. Él se dio cuenta que esa oveja se fue. No sé si se los he platicado antes, pero esto es algo muy común. Usted sabe por qué la vara y el cayado del pastor siempre estaban en su mano. La vara es la parte larga de su bastón y el cayado es el arquito, el ganchito que tiene arriba. El pastor tenía la vara no nada más para verse farol con ella. La vara era porque el pastor caminaba junto a las ovejas y usaba la parte larga del bastón o la vara para darle en las costillas a las ovejitas y que se regresaran todas en una fila dentro del camino. Si una se salía del camino, agarraba el cayado, con el ganchito le daba jalón al pescuezo de la oveja y la regresaba a su lugar. ¿Por qué? ¿Por qué el pastor tenía que tener tanto cuidado con las ovejas? Porque si una oveja va caminando y se le atora una pata en un hoyo, la oveja no se esfuerza por sacar la pata. La oveja mete las otras 3 y se queda esperando a morir ahí. Es por eso que la oveja perdida significa tanto para Dios, porque en esta parábola la persona perdida está envuelta en el mundo, está envuelta en toda la basura y llega al punto en el que esa persona ya no sabe cómo salir. Y en lugar de sacarla una, mete las 4. Dios está yendo por Jonás. Jonás tenía que haber tenido una relación con Dios para poder ser un profeta enviado por Dios. En este punto, Jonás se había convertido en esa oveja que había metido una pata al hoyo y estaba ya echado ahí esperándose morir nada más. Jonás perdió completamente el enfoque de su llamado. Jonás se fue completamente por la borda. No solamente se fue por la borda, pero lo único que quería Jonás era ver a la ciudad de Nínive ser consumida. Por 2 razones. La primera era porque los ninivitas eran terribles enemigos de Israel. Usted lo puede leer en el libro de Nahum y voy a estar hablando del libro de Nahum la siguiente semana. El libro de Nahum es la continuación 130 años después de este arrepentimiento de Nínive, cuando Nínive regresa a sus malos caminos y entonces Dios habla de la destrucción de Nínive una vez más. Pero esa es otra historia, diría doña Chonita. A lo que voy con esta parte es que los ninivitas eran salteadores, eran saqueadores, eran ratas de la peor calaña, eran torturadores, les gustaba irse y secuestrar gente, era de lo peor que había. Así que en este punto, Jonás quiere verlos muertos. Para Jonás no existe perdón de Dios en esa parte. Él quería verlos muertos. La segunda razón por la cual estaba tan enfocado en la destrucción de Nínive es porque él no quería que se manchara su reputación de ser alguien que habla y no pasa nada. Aunque ya lo mencionamos, la palabra no era de él, la misión no era de él, era el propósito de Dios para salvar a la gente. La siguiente generación o 2 generaciones se perdieron de nuevo,
Pero eso no le concernía en ese momento a Jonás. Él tenía que haber obedecido el llamado. Punto bien importante aquí. Jonás completamente menosprecia su vida al desear la muerte 3 veces. En 11 versículos le pidió a Dios que lo matara 3 veces, prácticamente. Al decirle, no quiero mi vida, no sirve de nada vivir así, prefiero morir, le está diciendo, mátame. Le voy a decir una cosa. La vida de usted es exageradamente valiosa. Dios lo puso a usted en este mundo con un propósito. Dice la palabra de Dios que todos los seres humanos somos creados a la imagen de Dios. ¿Qué significa? Dios puso su imagen, puso su nombre en cada uno de nosotros. Somos la creación máxima de Dios. Somos la obra maestra de Dios. Si a usted le gustan las artes, somos el Picasso de Dios. Digo algunos más que otros, porque yo, por ejemplo, me veo al espejo y me quedo así de, estoy bien feo, pero ¿qué le hago? Pero todos somos obra maestra de Dios, y el hecho de que nosotros demeritemos nuestra vida, la despreciemos de esa forma, es darle una cachetada a Dios. Y lo que hizo Jonás de menospreciar la vida de más de 120,000 personas fue darle no una, pero más de 120,000 cachetadas a Dios. Era una cachetada por cada persona que él quería llevarse entre las patas. ¿Se da cuenta del problema? Estamos nosotros menospreciando nuestra vida, estamos menospreciando la vida de alguien más. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 5, versículos 18 y 19. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Señores, su tarea y la mía no es juzgar a la gente, su tarea y la mía es reconciliar a la gente con Dios. Nada más 2 personas están convencidas. Su tarea y la mía es reconciliar a la gente con Dios. A eso nos puso en esta tierra. No nos mandó a perder el tiempo, no nos mandó a jugar fútbol, no nos mandó a comer carne asada, aunque la tenemos que echar de todas maneras. Pero nos mandó aquí a hablarle a la gente de Él y a reconciliar a Dios, a reconciliar a la gente con Dios. Porque Dios dice la palabra, dice su palabra en 2 de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere que se salven todos de ser posible. Pero como seres racionales, el Señor nos puso voluntad propia, y si alguien no quiere seguir a Cristo, ese es su problema, pero es problema de usted que esa persona escuche de Cristo. Pero pastor, yo no conozco a nadie en Timbuktu. No, pero usted conoce un buen de gente en su vecindario. Se juntan a echar el café y a veces hasta el chisme. Pues, ¿por qué no les hable de Cristo? ¿No? Están sus hijos a lo mejor en el soccer, en la escuela. Platique con los papás de los otros niños. A lo mejor sus hijos no están en el soccer, a lo mejor están en el ballet, o están en la gimnasia, o lo que sea. Hermano, tiene más que una oportunidad. Si usted tiene vecindario donde hay alberca, o está en un apartamento donde hay alberca, usted baja a la alberca a remojar el callo. Mientras está remojándolo, háblele a alguien más de Cristo. Es nuestra responsabilidad. Si no la cumplimos, dice la palabra que vamos a llegar enfrente, va a decir, no, siervo malo, tú no hiciste tu chamba, vámonos. Es nuestro trabajo. Y así como fuimos amados, y así como fuimos perdonados, y así como tenemos misericordia de parte de Dios, así tenemos que dar misericordia nosotros a la gente. No somos absolutamente nadie para juzgar a otras personas. Todos hemos sido creados a la imagen de Dios. Usted recibió perdón, yo recibí perdón, vamos a dar perdón, vamos a dar gracia, vamos a dar misericordia, porque de eso
es de lo que Dios nos ha llenado a nosotros. ¿Está de acuerdo? ¿Por qué no nos ponemos de pie? En esta hora quiero hacer dos llamados principales. El primer llamado es, a lo mejor usted nos está escuchando en YouTube, en Facebook Live o en Twitter. A lo mejor usted ahorita no nos está viendo en vivo, pero nos está viendo en repetición o está escuchando en podcast. O a lo mejor usted está aquí en el auditorio hoy. Y dice, ¿sabes qué, pastor? Yo no he experimentado ese amor y esa gracia y esa misericordia de Dios de la que hablaste. Yo no sé qué es eso y yo no sé ni siquiera cómo experimentarlo. Qué bueno que me preguntó. Porque sabe que está usted en el lugar correcto hoy. Está usted escuchando este mensaje en el momento correcto. Dice la palabra de Dios que Jesús está a la puerta de nuestro corazón y está tocando, está llamando a la puerta. Y Jesús mismo dice, si abres, entraré y cenaré contigo y tú conmigo. Eso significa que Jesús va a morar en nuestro corazón. Ahora, como cuando usted tiene invitados en su casa, por lo menos la suegra, usted quiere que esté bien limpia la casa, para que no se sienta incómodo el invitado. Así que es tiempo de limpiar la casa. Y esa forma de limpiar la casa y dejarla lista para que Jesús entre y more en el corazón de usted es simple. Hay que pedir perdón, arrepentirse y hay que invitarlo a entrar. Si usted quiere hacer esta oración para limpiar su casa, invitar a Jesús a que entre en su corazón, ahí donde usted está, concéntrese. Si va manejando, no cierre sus ojos. Pero si usted está en un lugar donde puede cerrar sus ojos y apartar todo el ruido de alrededor de usted, para hacer esta oración, por favor, hágala conmigo. Si usted está en este auditorio y usted quiere entregar hoy su vida a Cristo y decir, yo quiero experimentar su amor, ahí donde usted está, levante su mano. Hágame una seña que quiere recibir a Cristo. Si usted dice, no, yo soy muy chiveado y yo soy muy tímido, yo no quiero levantar la mano, está bien, pero haga esta oración con todo su corazón. Si están listos, vamos a orar. Repita conmigo, Señor Jesús, te doy gracias por el sacrificio de la cruz. Gracias porque tú te levantaste de la muerte y yo reconozco que Dios Padre te levantó con poder y con gloria de entre los muertos. En esta hora, Jesús, te pido perdón por mis pecados, porque yo sé que he fallado. Te pido que entres a mi vida, te pido que me hagas una nueva creación. En esta hora te confieso como mi único Señor y Salvador. Y te doy gracias porque sé que lo que he pedido, tú lo has concedido. En tu nombre santo, Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración, me encantaría escuchar su testimonio. Y me gustaría también decirle que sigue, porque esa oración es el principio de una vida llena del Espíritu Santo, llena de Dios. Y quiero que usted pueda experimentar a plenitud esa vida. Si usted está hoy aquí y dice, hermano, yo he sido como este Jonás, yo como que me he salido del redil, como que me he perdido. A lo mejor usted no es una persona tan enojón como Jonás, que le molesta que Dios quiera salvar a los demás. Pero a lo mejor usted no ha cumplido con su parte del trabajo y en lugar de ayudar a otras personas a encontrar el camino hacia Jesús, usted ha sido cómplice de ellos en sus propias maldades. Y con cómplice de ellos en sus maldades me refiero a que a lo mejor usted ha participado en chistes grotescos y groseros, a lo mejor usted ha visto pornografía o ha hecho comentarios sobre mujeres o lo que sea que son absolutamente en contra de la palabra de Dios, a lo mejor ha sido mal administrador en su vida de algo, no sé. Pero si usted está listo para decir, yo quiero cambiar esa forma de vivir, yo quiero ser más como el hombre o la mujer que Dios quiere que yo sea, vamos a orar. Si usted siente que tiene que venir aquí al frente, por favor, tome su lugar aquí en el altar. Si usted lo quiere hacer desde su silla, está perfectamente bien, pero yo le voy a pedir que cierre sus ojos, no se distraiga con nada y vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias en esta hora. Gracias porque tú eres un Dios bueno, porque tú eres un Dios de gracia, eres un Dios de amor, un Dios de misericordia. En esta hora, Señor, te pido con todo mi corazón que tú vengas a nuestra vida, Señor, y que tu Espíritu Santo remueva todo aquello que está estorbándonos para experimentar la plenitud de tu gracia, la plenitud de tu gozo, la plenitud de tu amor. Pero más importante, te pido, Señor, que nos quites la apatía.
Que cuando veamos a una persona necesitada de tu espíritu y de tu palabra, hablemos con denuedo a esa persona para que pueda escuchar tu palabra, para que pueda recibir, Señor, de tu Espíritu Santo y pueda recibir reconciliación. Ayúdanos, Señor, a ser agentes de reconciliación, a ser un ministerio que busca, Señor, a aquellos perdidos, que busca a aquellos que han sido heridos, a aquellos que han sido lastimados, a aquellos que han salido de la iglesia por la razón que sea. Señor, que podamos nosotros llevar tu palabra de ánimo, de gozo, de amor, de gracia y de misericordia a esas personas. Que no seamos apáticos, que no seamos indolentes, sino que seamos gente, Señor, que busca conocerte más, que busca, Señor, traer más gente a tu reino, porque sabemos que mientras más gente se salve, más grande va a ser todavía nuestro tiempo o nuestro disfrute en el cielo. Porque dice la palabra, Señor, que tú quieres que se salven todos, no quieres que perezca nadie. Pero sabemos, Señor, que nosotros sembramos la semilla, alguien más la va a regar, y alguien más va a cosechar. Y te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que nos mandes al lugar correcto, con las personas correctas, en el tiempo perfecto, para que tu palabra caiga en esos corazones como semilla, en tierra fértil. Señor, que el Espíritu Santo la haga crecer y la haga fructificar, y que ellos a su vez lleven tu palabra a más personas para que se alcance a cumplir toda la obra, Señor, para que Cristo pueda regresar. Gracias, Dios. Te pido, Señor, que tú nos ayudes a ser una iglesia activa, que no estemos nada más aquí cada domingo, cada miércoles, Señor, consumiendo, llenándonos la panza espiritual, sino que seamos gente que llevamos esa palabra afuera, que no nos importe lo que piense la gente, que nos importe lo que piensas tú, porque mientras tu palabra sea llevada a la gente, mientras tu misión sea completada, Señor, tú vas a estar agradecido o agradado con nuestro trabajo, y tú vas a estar, Señor, recibiendo más y más gente, y vas a estar restaurando más y más corazones, y vas a estar reconciliando más y más personas a ti mismo. Señor, queremos no solamente ver a nuestros amados allá arriba, pero queremos ver a todas las personas a nuestro alrededor, en nuestra comunidad, en nuestra ciudad, en nuestro estado, en nuestro país. Y no solamente este país, pero nuestro país de origen. Ayúdanos, Señor, a orar por nuestras autoridades. Ayúdanos a orar por la gente que está encima de nosotros, a orar por la gente que está en el gobierno. Señor, para que en lugar de quejarnos por un gobierno débil, frágil o mal manejado, Señor, que podamos estar orando para que tu Espíritu Santo se revele en sus vidas y se haga tu voluntad a través de esos hombres y mujeres que están en lugares de autoridad. En el nombre de Cristo Jesús. Te pido, Señor, que bendigas a cada persona aquí presente. Bendice, Señor, a cada familia aquí representada. Te pido que tú les des doble porción de tu espíritu, que cada día, Señor, que salgan a la calle y que como radares estén detectando a las personas que necesitan escuchar de ti. Háblales, no los dejes tranquilos, no los dejes, Señor, que pasen desapercibidos cuando hay personas que están con tanta necesidad afuera en la calle. En el nombre de Jesús, bendice su casa, bendice sus familias, bendice su trabajo. Te pido, Señor, que bendiga su salud, sus finanzas. Llénalos de ti, llénalos de tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor me los bendiga y los guarde, que el Señor bendiga su entrar y su salir, su acostar y su levantar, que haga resplandecer su rostro sobre ustedes y que el Señor los llene de paz hoy, mañana y siempre.